Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy estamos en nuestro capítulo número 19 y estrenando serie. Como pudiste haberte dado cuenta, los episodios pasados fueron la serie Interesante, puntos que nos parecieron interesantes cuando fuimos llegando a esos conocimientos. Y el día de hoy vamos a comenzar una serie que le llamamos Storytime. Quiere decir historias, anécdotas que nos han dejado mucho aprendizaje, pues no todas precisamente nos enorgullecen como la que voy a compartir el día de hoy, pero sí es cierto que nos dejaron grandes aprendizajes que queremos multiplicar para que ustedes puedan evitar esos errores que algunos cometimos desde antes, ¿verdad? Y ahí está la sabiduría, ¿verdad? En evitar los errores de los malos ejemplos y seguir las personas que nos dan buenos ejemplos. Así que es bien importante analizar el tema de las personas que llevan unos pasos adelante nuestro. Buenísimo. Entonces vamos a platicar. El día de hoy el capítulo es sobre la importancia del estudio de la finca al momento de hacer un contrato en el registro de la propiedad o que se relaciona con el registro de la propiedad. Y te quiero compartir que precisamente en mi primer año de ejercicio profesional me solicitan una donación entre vivos, ¿verdad? Y entonces vengo yo y como ya se sabe uno, en los libros le dicen obligaciones previas, muy bien. Cédula de vecindad, en aquel entonces, ¿verdad? O DPI, check, ya los tengo, ¿verdad? Por favor, me brinda el título con que acredita la propiedad, muy bien, check, ¿verdad? El pago del JUSI, muy bien, check, muy bien, está todo en orden. Hago yo, como uno tiene noción, ¿verdad? ¿No? De que a uno le comparten. Vamos a verificar el estado de la finca en el registro de la propiedad y fui a sacar mi consulta electrónica y todo, muy bien, nítido allí y demás. Veo que coincide el título con la persona con el que era titular de la propiedad y todo, y entonces vamos, nítido, hagamos la escritura, hago la escritura, todo muy bien, veo y ¿cómo se llama esto? Voy con la firma de mis clientes. En aquel entonces ya te compartía que no tenía oficina, o mi oficina estaba en mi casa, lo cual me daba vergüenza. Entonces fui a los clientes a sacarle las firmas, ¿verdad? Y les saqué las firmas como tal y todo. Testimonio, nítido, original, duplicado. En aquel entonces las carátulas eran a mano, con plebe y formulario, un quetzal y que no sé qué. Bueno, un folder, ingreso, nítido. Muy bien. En aquel entonces recuerdo ese sentimiento de nerviosismo al estar verificando a cada momento en el sistema, ¿verdad? Como le dan a uno un recibo, uno va a verificar y uno va avanzando el expediente, ¿verdad? Y ahí en ese sistema electrónico, si te sale en algún momento que te cobran 25 quetzales de honorarios, uno ya sabe, me lo suspendieron. Y adivina qué fue, me lo suspendieron. Bueno, dije yo, ¿qué habrá sido? Cuando veo el motivo de suspensión voy a terminar, decía que existía una anotación. Y yo, ¿cómo que va a existir una anotación? Fúrico. Dije, estos operadores del registro se fuman cada cosa allí y todo. Y estaba enojadísimo porque yo había hecho mi tarea, había estudiado la finca y como tal y todo, vengo yo y ese operador me va a escuchar. Voy y subo con el operador, ¿verdad? Estaba en el registro de las propiedades de la zona central, en la zona 1, y subo con el operador y me puede llamar al operador tal y tal y tal. Bueno, muy bien, no tenga pena, que no sé qué, no sé cuánto. Se acerca una persona
allí con una hojita en la mano, ¿verdad? Y entonces veo yo, ¿y qué tal? ¿Cómo está, Lick? Le digo yo, mire, la verdad que me suspendieron mi escritura y dice que tiene una anotación, pero yo revisé bien la finca y entonces, ¿cómo se llama esto? Yo creo que ustedes se equivocaron y todo enojado ustedes, que es la parte donde creo que está más mi mal ejemplo. Todo prepotente y enojado en aquel entonces yo. ¿Ya vio el libro mayor? Me dijo. El libro mayor. Miren, me dijo, y me saca la hojita con las imágenes del libro mayor. Esa es una finca antigua que tenía anotaciones en el libro mayor y entonces recuérdate que cuando tenían anotaciones en los libros físicos, después pasa a un estado de conservación de la finca cuando pasa de manera electrónica y yo había pedido una consulta electrónica como tal y no me había detenido a leer las anotaciones que tenía el libro mayor. Y entonces, híjole, mira aquí, Lick, me dijo, en anotaciones. Hay una anotación de un juicio económico coactivo porque tiene esta finca anotado como tal. Entonces, aquí hay un juicio económico coactivo. Híjole, yo en mi mente en ese momento, ustedes, primero, qué vergüenza porque va a alegar y todo, ¿verdad? Y segundo, dije yo, juicio económico coactivo, la verdad, ¿cuál era ese juicio? Va a bajar libres, es una ejecución, ya tienen ahí embargo por juicio económico coactivo. Y claro, ¿qué tendré que hacer? A la verdad, que tengo que averiguar primero en qué juzgado está, pedir memorial, por qué motivo fue, pagar y que no sé qué. En milisegundos, yo todo eso en la mente, usted, joder, la verdad, saber ni cómo. Mire, Lidia, ¿ahí qué tengo que hacer? ¿Tengo que personarme al juzgado? No. Lea su artículo 1170, numeral tercero, Lick. Que tenga feliz día, me dice. Pues chica, dije, artículo 1170 numeral. Me voy corriendo a buscar mi artículo 1170 numeral tercero y te quiero comentar que el artículo 1170 regula las cancelaciones cuando transcurre en el tiempo, lo que tú habrás estudiado para tu privado, que es la cancelación por prescripción, le llaman a veces los colegas, pero es la cancelación que procede cuando haya transcurrido cierto tiempo de la inscripción ahora, o anotación. Entonces, ahora quisiera hacer una primera parada. ¿Qué aprendimos de esta historia? Pues primero, a no ser prepotente, ¿verdad? El tema de mejor uno navegar con bandera de preguntar y todo, el beneficio de la duda y todo. Te comento que a partir de ahí, ahora cada vez que, aunque a veces yo considero que tengo razón, lo planteo como tema de duda. Mire, aquí yo no sé, yo hice esto y todo. Y en muchas ocasiones me ha vuelto a pasar que efectivamente el operador tiene razón. O bien los he puesto en evidencia de la razón que yo tengo. Y entonces, y hacemos un buen sentido. Y acuérdate que aquí estamos para ser armoniosos con todo el mundo, ¿verdad? Quitarnos esa bandera que los abogados somos conflictivos y todo. Hay veces donde tenemos que ponernos fuertes, pero no es iniciar con ese tema. Entonces, realmente esto para mí es uno de los mayores aprendizajes, el poder ser buena onda, digámoslo de una manera, ¿verdad? Allí y poder ser llevadero. Segundo aprendizaje, el hacer un correcto análisis y estudio de la finca. Yo tuve que haber hecho, cuando miraba ahí estado de la conservación, quiero ver, voy a ver si esto viene de un libro, voy a ver los libros, voy a ver qué viene, voy a ver las anotaciones que tiene y te comparto hoy por hoy. Hay que advertir si esta finca vino a mi cliente como producto de, por ejemplo, una titulación supletoria, porque en ese caso, si solo tiene posesión, porque hay una titulación supletoria, hasta le pudieran en algún momento el quien está comprando poder verse afectado, o que provenga de una donación, se la pueden revocar posteriormente, y esas advertencias valdría la pena hacérselas al cliente. Hoy por hoy ya lo veo un poco más ahí, que yo tengo que analizar la finca y determinar los posibles riesgos que es, y sobre todo las anotaciones, ¿verdad? Ese estudio de la finca me va a ayudar a determinar si es primera venta, si es subsiguiente, si tienen una anotación vigente, como es mi caso que te estoy compartiendo, y ahí. Y entonces vengo yo y te comento qué nos regula. Ese es el segundo aprendizaje, que es el tema de este podcast. Hay que realizar un estudio correcto de la finca. Por cierto, primero, si solo tienes el título que consta en la propiedad, no es suficiente, o sea, sí es suficiente para acreditar el legítimo derecho. Es necesario que lo tengas a la vista. Ahora bien, no basta con esto. Tú tienes que hacer la investigación, el registro de la propiedad, porque recuerda que hay mucha responsabilidad en este sentido y tienes que darte cuenta a tiempo real, porque probablemente en el caso de mi cliente la escritura era viejísima. Entonces tienes que hacer a tiempo real cuál es el estado actual de la finca. Entonces, por eso es que vamos a llevar a cabo. Inclusive te comento, hay colegas que son tan estrictos que no les basta con consultas electrónicas o consultas a distancia.
piden certificaciones. Aún así piden certificaciones. Yo sí me la llevo un poquito más de práctico. Tú considera cuál va a ser tu política en este sentido. Y yo lo hago a través de consultas electrónicas. Y ahora te comparto que a través del sistema de consultas a distancia del registro de la propiedad es fascinante. Tú puedes ver qué inscripciones tiene, cuál fue el documento que la originó, puedes ver el libro mayor y todo. Así que te animo a que si tú no estás familiarizado con el sistema electrónico del registro de la propiedad que le llaman consulta a distancia, te recomiendo que lo hagas. Realmente es valiosísimo y te ayuda para este análisis sin tener que ir a las oficinas, ¿verdad? Y entonces es vital y relevante que analices y estudies la finca, ¿verdad? Anotación por anotación, vas viendo cómo van quedando y analizarlas, ¿verdad? Cómo fueron quedando sin validez o cómo fueron enajenándose como tal la propiedad y si hay alguna anotación vigente o no. Y ahora, ¿cómo termina la historia, verdad? Pues la persona me dijo, lea su artículo 1170, numeral tercero, y entonces me fui a leer el artículo 1170, el cual te comento. El registrador, a solicitud escrita de parte interesada, cancelará 3. Las anotaciones de demanda y de embargo después de 5 años de su fecha. El juicio económico coactivo lo habían hecho, era viejísimo, por eso es que el operador, hoy por hoy lo digo, muy amablemente me dio el chivo de indicarme, pues solo tengo que solicitar una cancelación porque ya transcurrió más de 5 años desde que se hizo la anotación. ¿Y cómo se hace eso? Es sumamente sencillo. Haces un escrito dirigido al registro de la propiedad, haces el escrito como tal, ¿verdad? En donde estableces, ¿verdad? Que en la finca tal y tal y tal aparece tal y tal anotación. Primero. Segundo, de conformidad con el artículo 1170, numeral tercero, establece que las anotaciones de demanda y embargo, después de 5 años de su fecha, procede la cancelación. Tercero, en virtud de haber transcurrido el plazo legal para que proceda la cancelación como tal, fundamentado en la norma citada, se solicita respetuosamente cancele la inscripción, la anotación número tal y tal, consistente en tal. Si quisieras fundamento de derecho, peticiones como tal, la firma de la persona, y te quiero comentar, esta petición tiene que ir o auxiliada por un abogado y notario o bien con firma legalizada. Y eso es todo. Como todo en esta vida, ¿verdad? En el registro de la propiedad, lo ingresas en original y duplicado, ¿verdad? Tu escrito en original y en duplicado, lo ingresas como tal, pagas el arancel respectivo y terminó. Es más, te comento, cuando yo le advertí de esta anotación al cliente, hasta más chance me salió porque le digo, mire, fíjese que me tuve que confesar, ¿va? Fíjese que hay una anotación que hay que cancelar previamente, ¿verdad? Allí, y entonces pues tenemos que presentar una solicitud y todo. ¿Y cuánto sale eso, Lick? Salen tanto. Ah, vaya, no tenga pena, Lick, hasta más chance me salió gracias a esta circunstancia, ¿verdad? Ahora te comento, como tú vas a determinar esto antes, tú le vas a decir al cliente, mire, algo importante es que yo por la compraventa o por la donación o lo que fuera le voy a cobrar tanto, pero aquí es necesario previamente hacer esto y entonces le tienes que explicar y todo, porque si no el cliente lo único que te piensa es que le estás intentando cobrar de más. Entonces le tienes que explicar y todo y entonces hasta más chance nos puede salir. Así que conclusión, como story time te comento esta anécdota que me ocurrió, que por cierto no me enorgullece porque en ese caso no estudié bien la finca y en ese caso fui prepotente, pero ya te comparto que hay que hacer un buen estudio de la finca. Aprendí a que las cancelaciones, y hay ciertas cancelaciones que se pueden hacer en solicitud simple, le llamamos, que es a través de un escrito auxiliado por notario, ¿verdad? O con firma legalizada, como tal, que así se hacen estas solicitudes súper sencillas. Eso también lo aprendí en esta oportunidad y aprendí la operatividad del artículo 1170, numeral tercero, el cual te comparto allí. Así que espero que esta historia te haya parecido interesante y los puntos jurídicos que hemos compartido para nuestro entrenamiento legal. Y por favor, compártenos si te gusta este tipo de compartires. Pensamos en hacer una serie de 4 capítulos, pero si este tipo de interacción te interesa, te llama la atención, allí pudiéramos seguir recolectando historias propias o de colegas, ¿verdad? Para compartir allí temas que son a mi consideración muy importante y del equipo, por eso es que la estamos lanzando, pero leer tus comentarios siempre nos anima. Y por favor, si todavía no te has suscrito a este podcast, suscríbete, ¿verdad? Si lo puedes hacer a través de Spotify, de eBooks, de YouTube, como tal. Nos encanta leer esos comentarios. Y lo más relevante,
Multipliquemos este entrenamiento para otros colegas compartiendo esta información que esperamos que sea útil para todos ustedes. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes en nuestro siguiente entrenamiento legal. Hasta entonces.